Y lo digo, una cuarta parte de esas inversiones han sido adquiridas por los fondos de pensiones. Estamos hablando de unos 2.4 billones de pesos. Los inversionistas institucionales, incluyendo los fondos de pensiones, han invertido en infraestructura, ¿no? Pero como dije antes, con respecto a la inversión extranjera directa, no en carreteras o muy poquito en carreteras. Las inversiones de los fondos en infraestructura de distintas formas ascienden a casi 15 billones de pesos en acueductos, en el sector eléctrico, en comunicaciones, en el sector energético, etcétera, ¿no? La pregunta entonces que surge es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el sector privado no ha podido vincularse como sí lo ha hecho en telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, etcétera? No ha podido vincularse al sector de infraestructura vial. Para acortar la presentación por el tiempo, voy a resumir esta parte, pero básicamente el modelo actual, ¿qué problemas presenta? En muy pocas palabras, tenemos un modelo que se lo ha estado tratando de reestructurar hasta hace muy poco tiempo, un modelo basado en el viejo esquema de la obra pública. El esquema de la obra pública básicamente lo que hacía y hace en alguna medida hasta ahora es que se va haciendo obras, se van construyendo kilómetros de carreteras con base en la plata que hay. Y la plata que hay, ¿cuál es? Es la plata que está disponible del presupuesto nacional, o sea, lo que el Ministerio de Hacienda puede girarle al Ministerio de Obras Públicas. Y si hay algunos peajes, ¿no?, con la plata que va dando el peaje debía ser originalmente para el mantenimiento de la obra, ¿no? Pero en Colombia se ha utilizado también como financiamiento. Y así se hacen las obras, y se han hecho en el pasado. Entonces eso explica, por ejemplo, que obras que deberían construirse normalmente, como se construyen en otros países en 3, 4 años, aquí se demoren 12, 16 o no se hayan terminado aún, ¿no? Porque se van haciendo con la plata que hay. Eso sintetiza básicamente lo que dicen estos cuadros que yo tengo acá. Pero además de eso, cuando se hablan de concesiones, ¿no?, se hacen esas concesiones, esas condiciones muy dependientes de los recursos del presupuesto y de los peajes mismos, ¿no? Entonces, no se forza, no se induce a los inversionistas a poner capital y a apalancar ese capital con endeudamiento para hacer las obras más rápido, ¿no? Por otras razones, entre otras, porque no ha habido una exigencia de estudios de distinto tipo, técnicos, jurídicos, ambientales, etc. Así es muy difícil, digamos, hacer las obras rápido y hacerlas bien. Por eso necesitamos una nueva institucionalidad. Cuando yo estuve en el gobierno nacional como director de planeación, tuve, digamos, una de las tareas fue un gran proceso de reforma del Estado. Como parte de ese proceso de reforma del Estado, en el diálogo con el resto del gobierno y los ministerios, creamos dos instituciones. Una fue la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no?, que reformó el sector de los hidrocarburos, y ahí están los resultados. Ha podido levantar mucha inversión nacional y extranjera, unos planes ambiciosísimos, ¿no?, pasando por la reforma de Ecopetrol. Y la otra agencia que creamos fue el Instituto Nacional de Hidrocarburos, perdón, el Instituto Nacional de Concesiones, que tenía como elemento central vincular al sector privado que logre aportar recursos como las leyes 141 y 142 lo hicieron para los servicios públicos domiciliarios, como se hizo en el sector de telecomunicaciones y en otros sectores. Infortunadamente, por razones que no entro a discutir acá, eso no se pudo hacer. El INCO, como movilizador, estructurador,
gestor de proyectos para el sector privado ha fracasado. No nos puede caber la menor duda. En el mejor de los casos es un instrumento de interventoría, como ha dicho la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y no ha logrado hacer lo que los expositores anteriores ya han explicado. No voy a entrar a mostrar y a discutir estos gráficos. Hay distintos esquemas bajo los cuales usted puede atraer al sector privado. Ya el doctor Archila mostró básicamente el esquema del llamado Project Finance, ¿no? Entonces no voy a detenerme a explicar este esquema. Pero básicamente lo que hace este esquema es decir lo siguiente: usted no puede hacer la obra con los recursos del presupuesto y con lo que van dando los peajes, sino con los ingresos futuros que genera un proyecto. Obviamente va a haber proyectos que van a generar más ingresos que otros. Entonces, en esa medida, el Estado va a participar más o va a participar menos poniendo recursos, pero siempre va o deberá participar como regulador, como interventor, como garante, digamos, general de estos esquemas. Hay unos concesionarios, entonces, que tienen el papel de organizar estos proyectos, de levantarse los recursos con el sector privado, ya sea como en aportes de capital o como deuda, contratar a los constructores, ¿no? Ver cuántos recursos, si es del caso, se requieren del sector público, hacer esas estructuraciones financieras, calcular unas tasas internas de retorno y hacer viable estos esquemas. Una institución como el INCO debería estar haciendo este tipo de estructuraciones, aportando recursos para hacer estudios preliminares, ¿no? Para ver si unos proyectos son factibles o no son factibles. Los recursos del sector privado son necesarios, ¿no? A veces se dice que eso cuesta más, ¿no? Y cuando se hace esa pregunta, lo primero que uno debería responder es: los proyectos que más cuestan, las carreteras más costosas son para el sector privado y para un gremio como el de ustedes, son primero las que no hay, y segundo las que están mal hechas y están en precario estado. Pero ciertamente las carreteras más caras para un país son las que no existen, ¿no? Esto libera recursos públicos. En medio de la situación económica, el ministro de Hacienda nos ha dicho que el déficit fiscal ha subido y va a permanecer alto en los próximos años, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho cuando se hablan de esos nuevos proyectos, en la medida en que no se le abra el espacio al sector privado, ¿de dónde van a salir los recursos para poder realizarse esos proyectos? Estos esquemas de Project Finance generan economías de escala, sinergias en planes, proyectos de mayor tamaño que los anteriores. Y hay una alineación de intereses entre los concesionarios y los usuarios y el Estado, ¿no? Porque esa alineación de intereses lo que hace es inducir a una pronta disponibilidad de los activos para que se hagan rápido y que una obra como la carretera del café, que debió haberse hecho en unos 3 años, no se haga en 11 y 12 y todavía no se ha terminado, ¿no? Entonces hay una clara alineación de intereses. Para esto se requieren varias cosas. Una reforma de las instituciones. El INCO creo que no puede seguir funcionando bajo la forma que lo ha hecho hasta ahora. Debe adquirir esta mentalidad y debe haber la decisión política de atraer y vincular al capital privado, incluyendo los inversionistas institucionales, ¿no? Para poder hacer estas cosas. Esto debe ser basado en estudios serios de prefactibilidad, factibilidad. El doctor Alarcón nos ha dicho que hasta que no tenga los estudios completos de fase 2, él no va a poder saber cuántos recursos va a necesitar para hacer su proyecto en general. Rezagados que presentamos a nivel mundial.